Buenos días, mi nombre es Nicole Quijije, pertenezco a la Universidad Laica del Faro de Manabí en la asignatura de Fundamentos de las Neurociencias Educativas. El tema que se va a tratar es el portafolio virtual del segundo parcial. Portafolio virtual. El índice consta de la portada, índice, la introducción, la tertulia, las funciones cerebrales vitales, las funciones cognitivas, que son atención y memoria. Va a haber una tarea de tipos de atención y memoria, las funciones ejecutivas, las que son las funciones visoperceptivas y las visoespaciales, la regulación conductual y emocional, el ensayo sobre la unidad 3, la atención y educación en la primera infancia, patologías cerebrales en la infancia relacionadas a los problemas de aprendizaje, comparación de los diversos DEA, los estudios de casos sobre el TDAH, el video del material didáctico del TDAH, la reflexión y la proyección. Introducción. Es importante aprender esta materia porque esa de aquí nos va a permitir conocer acerca de las funciones vitales del cerebro y de los diferentes trastornos existentes, ¿verdad? Asimismo, de la plasticidad cerebral, de esa manera va a ser factible saber qué proceso se está llevando a cabo y si este beneficia o no al niño. Como futuras educadoras, debemos tener en cuenta todos los factores posibles. Es por esta razón que se desarrolla esta tarea llamada portafolio virtual del segundo parcial, en donde se va a conocer los temas propuestos bajo la supervisión de la psicóloga Joana Elizabeth Bello Piguave. Como primer punto tenemos la tertulia. Bueno, esa de aquí se realizó el 13 de julio de 2021, que consistía en responder cuáles son las funciones cerebrales, teniendo en cuenta que las funciones cerebrales vitales son la atención, la memoria y el lenguaje, el razonamiento, y las funciones visoperceptivas y visoespaciales. Hay que tomar en cuenta que estas son muy necesarias debido a que van a permitir realizar las diferentes actividades diarias del ser humano, desde las más simples hasta las más complejas, como son razonar, pensar, y es por eso que es necesario tener adecuada estimulación, debido a que de esta manera se van a mejorar las diferentes capacidades cognitivas y se puede lograr una correcta combinación con las funciones cerebrales. Un ejemplo cotidiano es que cuando realizamos una tarea escolar, primero debemos prestar atención a las clases otorgadas, luego tenemos que recordar las indicaciones dadas por la docente y razonar al momento de realizar el trabajo. Es aquí donde estamos utilizando las funciones cerebrales vitales al momento de razonar, de prestar atención, la concentración. Bueno, funciones cerebrales vitales, ¿qué son? Bueno, las funciones cerebrales vitales se encargan de regular la mayoría de la función del cuerpo y de la mente. Entre estas encontramos como el respirar, también el ritmo cardíaco, ¿por qué no? Dormir, el hambre, el instinto sexual, pensar, recordar o hasta hablar. Y esas son las básicas. Y tenemos las funciones cerebrales vitales más complejas como lo son el razonamiento, la memoria y la atención. Asimismo, tenemos funciones cognitivas. Cuando hablamos de funciones cognitivas, nos referimos a la atención y a la memoria. En los tipos de atención tenemos la atención focalizada. ¿Qué es esto? Es la capacidad de responder a un estímulo. También tenemos la atención sostenida. Cuando hablamos de atención sostenida, hacemos referencia a la capacidad de mantener la atención durante un periodo de tiempo entre los 3 minutos, que también es conocida como concentración. La atención selectiva es cuando aquella capacidad que nos va a permitir mantener la atención sin tener en cuenta las distracciones que se producen en el entorno. Por otro lado, también tenemos la atención alternante, que es la flexibilidad que tiene la mente para poder cambiar el foco de atención de una actividad a otra de manera fluida. Tenemos la atención dividida, que esta de aquí se encarga es la capacidad de responder a más de una actividad al mismo tiempo. Tenemos el sistema reticular o dorsal, el sistema atencional posterior, el sistema atencional anterior. Y en los tipos de memorias tenemos la memoria a corto y memoria a largo plazo. La memoria a corto plazo es aquella memoria de trabajo que almacena brevemente y procesa la información seleccionada de los registros sensoriales.
Y la memoria a largo plazo, que es aquella que hace referencia a la parte de la memoria que es casi permanente. Esa de aquí corresponde a todo lo que sabemos. Además, tiene la capacidad de almacenar una gran cantidad de la información por muchos años. Esta no se borra, por lo tanto, es a largo plazo. Entre la memoria a corto plazo tenemos bien la explícita. Y la memoria a largo plazo, la implícita. Hablemos un poco de la explícita. La explícita está dividida por la semántica, que son aquellos recuerdos de hechos y conceptos, y la episódica, que son aquellos recuerdos de eventos. Tenemos la memoria de largo plazo, que es la implícita. Cuando hablamos de implícita, nos referimos a la procedimental, que hablamos de las habilidades motoras y los hábitos, y la emocional, que claro está, son las reacciones emocionales aprendidas. También se realizó una infografía, como pueden observar, de los tipos de atención y de los tipos de memoria, especificando cada uno de ellos. Luego tenemos las funciones ejecutivas, funciones visoperceptivas y espaciales. Entonces, ¿a qué nos hacemos referencia con esto? Las funciones visoperceptivas son aquellas que nos permiten reconocer y discriminar los estímulos, nos ayudan a interpretar, atribuir y asociar lo que vemos a categorías conocidas e integrarlo en nuestro conocimiento. Mientras que las funciones visoespaciales son utilizadas para analizar y comprender y manejar el espacio que vivimos, ya sea en 2 o 3 dimensiones. Estas funciones incluyen procesos como la navegación mental, también la percepción de distancia y profundidad, la construcción visoespacial y la rotación mental. Regulación conductual y emocional. Cuando hablamos de regulación conductual, ¿qué se nos puede venir a la mente? Bueno, es que eso no es nada más que se encarga de desarrollar la idea de que las personas responden o realizan una conducta con la intención de maximizar sus beneficios, regular la conducta. ¿Y la regulación emocional? Entonces, si la regulación conductual es cuando se realiza una conducta con la intención de maximizar sus beneficios. ¿Qué es la regulación emocional? La regulación emocional es la capacidad para manejar las emociones. Esa de forma apropiada, claro. Esa de aquí supone tomar conciencia de la relación entre emoción, cognición y comportamiento. Hay que tener en claro estos 2 ejemplos, se presentan en la vida cotidiana. Y se realizó una tarea de un ensayo en donde fueron aplicadas todos los temas de la unidad 3, los temas que les acabo de mencionar, donde están funciones cerebrales, las emociones, el aprendizaje, la regulación conductual, la regulación emocional, las funciones cognitivas y todas aquellas que influyen de la unidad 3. Luego pasamos a la unidad 4, donde hablamos de la atención y de educación en la primera infancia. ¿Qué es la atención y educación? Bueno, la atención y educación de la primera infancia, también conocida como EPI, no solo contribuye a preparar a los niños de la escuela, sino que se trata de un objetivo de desarrollo holístico grande, de las necesidades sociales, emocionales, cognitivas y físicas del infante, con miras a crear los cimientos amplios y sólidos de su bienestar y de su aprendizaje a lo largo de toda la vida. Esa aquí tiene el potencial de forjar a los ciudadanos abiertos, capaces y responsables del futuro. Es por ello que la AEPI constituye una de las mejores inversiones que un país puede emprender con miras a favorecer el desarrollo de sus recursos humanos. Si bien es cierto, es en la primera infancia donde se desarrolla todas las capacidades del niño, donde tiene un mayor impacto, un buen estímulo hacia el niño. Aquí comienza a ofrecer el desarrollo de los recursos humanos, la igualdad entre los sexos, la cohesión social y a reducir el coste de los programas de recuperación ulteriores. También se desempeña un papel crucial para los niños desfavorecidos, ya que les permite compensar las deficiencias con su contexto familiar y combatir las desigualdades en el plano educativo. Patologías cerebrales en la infancia relacionadas a los problemas de aprendizaje. Bueno, los problemas de aprendizaje resultan de una variación en el funcionamiento del sistema nervioso central. Eso no significa que su hijo tiene daño cerebral, no. O que es un retrasado mental, tampoco.
Aunque en algunos casos una lesión previa en la cabeza o en el cerebro, una infección cerebral puede causar dificultades de aprendizaje. Los problemas de aprendizaje pueden variar, ¿verdad? En cuanto a gravedad, desde leves a los que pueden ser graves. Es aquí pueden afectar a una sola tarea de aprendizaje, como la ortografía, o pueden incluir muchas de ellas, como la lectura, escritura y comprensión auditiva, lectoescritura. Los problemas de aprendizaje pueden durar toda la vida y son más o menos obvios dependiendo de las exigencias académicas y de aprendizaje que le enfrente el infante, con ayuda. Sin embargo, con frecuencia mejora. Es por esto que más adelante les proponemos un material didáctico que nos va a ayudar cuando se presentan problemas de aprendizaje. Se realizó una tarea muy importante en donde nos ayudó a enriquecer nuestro conocimiento, que son las comparación de los diversos TEA. Los tipos de TEA tenemos la dislexia. Estas son las dificultades para leer y escribir, que los síntomas que se suelen presentar son las conciencias fenológicas mal desarrolladas, confundir los sonidos de la palabra, leer o escribir letras al revés. Por ejemplo, un claro ejemplo es cuando confunden la B con la D. También esas son las inversiones estáticas. Las inversiones dinámicas son cuando confunde las palabras, las interversan. Por ejemplo, decimos los y ellos lo confunden con sol. O al contrario. La discalculia es similar a la dislexia, pero aquí hacemos referencia a los números. Es la dificultad para aprender operaciones matemáticas. Y esos aquí síntomas son que no saben automáticamente qué número es mayor o menor que otro. Sea la inversión del número. Por ejemplo, si está el 38, ellos lo van a leer como el 83. Y también un síntoma de esto es que pierden el hilo mientras van contando. La disgrafía, que es la dificultad para aprender a escribir, existen tres formas de disgrafía, que son la disgrafía espacial, que son los problemas de procesamiento visual y comprensión del espacio. La disgrafía motora, que son los problemas para controlar la motricidad fina. La disgrafía de procesamiento o dislexia, que es la dificultad para visualizar la apariencia de las letras en una palabra. Uno de los síntomas que se suele presentar en la disgrafía espacial es la dificultad al escribir recto y espaciar las letras, la afectación en el dibujo y coloreado. La disgrafía motora puede ser la escritura difícil y agotadora, se presenta también una caligrafía ilegible, incluso cuando se copia. Y la ortografía no se ve afectada. La disgrafía de procesamiento de dislexia es las letras deformadas y en orden incorrecto cuando se escribe. Se dan trabajo original por escrito, es ilegible, pero el de copia es bueno, acá, al cambio que la disgrafía motora. Y al contrario que la disgrafía motora, en la disgrafía de procesamiento o dislexia, la ortografía se ve afectada. Luego tenemos la dispraxia, que son las dificultades con la coordinación muscular y el movimiento. Entre esas afectaciones se dan en las funciones ejecutivas que conllevan problemas con la mala organización, la memoria a corto plazo, la planificación, la interacción social. Tenemos el TDAH. El TDAH es un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Existen tres tipos. El tipo con predominio del déficit de atención, el tipo combinado, que es la falta de atención, hiperactividad e impulsividad. Y también tenemos el tipo con predominio de impulsividad e hiperactividad. Aquí se presentan tres indicadores conductuales: la falta de atención, la hiperactividad y la impulsividad. Luego tenemos el TEA. El TEA no es nada más o menos que el trastorno del espectro autista, que es un trastorno de origen cerebral. Esta de aquí da afectaciones en el comportamiento, en la comunicación, en las destrezas sociales. Los alumnos aquí son sorprendentemente sinceros, siguen las reglas y tratan de que los demás hagan lo mismo. Luego tenemos el síndrome de Asperger, que es el trastorno de comportamiento que afecta la capacidad de socializar y comunicarse correctamente. Aquí es un trastorno del espectro autista que suele ser menos grave. Tiene afectaciones también en el comportamiento, en el desarrollo muscular, en el estado de ánimo. Aquí se dan problemas con las destrezas sociales, emociones de comunicación y muestras conductas e intereses inusuales. Entre las conclusiones tenemos una pregunta muy importante. ¿Cómo ves los problemas de aprendizaje?
Sin duda alguna, los problemas de aprendizaje en las personas, más aún en los niños, son de una gran dificultad que se les presenta en el proceso educativo, afectando su desarrollo académico. Sin embargo, si lo solemos ver como algo que suele darse en las personas y nos familiarizamos con eso, va a poder aplicarse todas las estrategias y herramientas necesarias para poder otorgar un aprendizaje íntegro, para poder otorgar un estímulo correcto. Por esto, de aquí viene la importancia de conocer todas estas dificultades de aprendizaje. ¿Cuál crees que es el papel que la familia, docente y escuela y el estudiante? ¿Cuál crees que es el papel de la familia, docente, escuela y el estudiante? Bueno, el papel que tiene la familia, los docentes, la escuela y el estudiante es imprescindible. No hay ninguna duda sobre eso. Es que esto se debe a la influencia principal en la vida de la persona que procedea. Porque esos aquí son aquellos que van a presenciar aquellos síntomas, por ello es importante que ellos sepan llevarlo de la mejor manera y no tomen medidas que repercuten en el individuo. Nos menciona también una pregunta que si hemos experimentado algún caso cercano. Si es así, podemos comentar el caso de Pablito. Bueno, en una de las tareas de la docente nos propuso ver un video, un caso de Pablito. El niño tenía TDAH, trastorno de déficit de atención y hiperactividad, y en él se evidenciaban ciertos síntomas y cómo la familia llevaba a cabo esta. Bueno, el caso de Pablito es un caso que se presentan en muchos niños en la vida real, ya que al no conocer los síntomas que posee una persona con TDAH, toman ciertas medidas diferentes. O incluso como padres considera que esto se debe a la falta de indisciplina. Sin embargo, luego se pudieron informar dándose cuenta de cuál era el motivo de que Pablito presentara ciertos síntomas, logrando entenderlo y tomar las acciones necesarias. ¿Cuál es su compromiso como docente y como persona de una persona con DEA? Como docente y como persona, yo me comprometo a informarme para poder distinguir cuándo se está presentando un caso de persona con DEA. De esta manera poder tomar las medidas necesarias, siempre teniendo en cuenta que se debe ser considerable y colaborar en conjunto lo mejor que se pueda. Luego tenemos un estudio de caso. El estudio de caso lo dividimos en tres. La fase de preparación, la fase de intervención y luego realizamos la fase del material didáctico. La fase de preparación es, mencionamos lo que es el estudio de caso que realizamos. Era Carlos Cedeños Macías, que era un niño de 5 años, él tenía TDAH, trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Su abuela era la protagonista en su vida, ya que sus padres trabajaban, entonces tenía también 2 hermanos, y él presentaba los síntomas que suele presentar un niño con TDAH. Tenía poca organización, falta de atención, se quedaba viendo el televisor, no prestaba mucha atención cuando lo llamaba, no respetaba su turno, era muy impulsivo, y es por esto y otros síntomas, otros indicadores que se pudieron dar cuenta, por esto es que decidieron llevarlo al pediatra. Luego el pediatra les dio el pase para para que vayan al Centro Integral de Salud Mental, Atención e Investigación, CISMAI, ya que él evidenció que sí existían ciertos síntomas que podrían ser de TDAH. En la fase de intervención pusimos aquellas ideas sobre la atención, ideas sobre la comunicación. Entre las ideas sobre la atención tenemos que ofrecer oportunidades para ir aprendiendo a controlar los impulsos. En cuanto a un niño aprende una acción, tiene tendencia a repetir esa acción en circunstancias similares en el futuro. Cuando un niño confía en un adulto responsable, le resulta más fácil retrasar la gratificación de algo que sea muy intensamente. Y ser un adulto de confianza es esencial porque los niños son capaces de manejar más fácil sus impulsos. También cuando creen que sus necesidades y deseos serán de hecho satisfechos después de la espera. ¿Qué se puede hacer? Bueno, existen diversas actividades, juegos y materiales que se pueden realizar para que los niños con o sin TDAH aprendan a controlar sus impulsos. Ese de aquí le tenemos
El famoso juego, muchos lo han de conocer, se llama Simón Dice. Es en donde los niños están naturalmente inclinados a responder las indicaciones del líder de realizar una acción determinada, pero tienen que resistirse. La orden no comienza con la palabra Simón dice. Idea sobre comunicación. ¿Por qué a tantos niños les encantan las marionetas? La acción de jugar con la marioneta hace que el niño quiera seguir interactuando y pasándola bien. El niño toma el control de la marioneta y la utiliza para expresarse a sí mismo. Además, comparte sus sentimientos a través de lo que dice la marioneta. El miedo, el enfado, la frustración, el gozo y la sorpresa están en la pista central de la función de marionetas. ¿Qué se puede hacer? Bueno, los niños con TDAH utilizarán la marioneta para expresar las nuevas ideas o tareas que están aprendiendo y sus nuevas emociones. La marioneta debe ser de colores intensos, que tenga boca visible y cara. También se debe apoyar al niño para que logre que su marioneta hable y converse, haciendo el juego interactivo y que ellos puedan aprender, puedan disfrutar y puedan estimular estas características. Y aquí, a continuación, les presento el video del material didáctico en base al trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Muy buenos días con todas las personas que están viendo este video. Hoy les voy a presentar una actividad que nos va a ayudar a mejorar con aquellas características que suelen presentarse en el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, o también conocido como TDAH. En este trastorno suele aparecer durante la infancia, se origina en esta etapa y va a presentarse déficit de atención, hiperactividad y en ocasiones de impulsividad. Sin embargo, existen diversas actividades que nos van a ayudar a estimular esas características que se presentan. Y con ustedes les traigo el juego Simón Dice. Pero se van a sorprender porque es un juego donde hemos hecho un material didáctico que los va a ayudar de mucha ayuda para los niños, porque va a poder mejorar la capacidad de atención y les va a permitir retener un poco la impulsividad que existe a veces, ¿no? Entonces, ¿están listos? Les traigo el juego Simón Dice en Rayuela. Sí, en Rayuela, miren. Es un juego elaborado por cartón, así que no hay excusa porque es muy fácil realizarlo. Es un juego elaborado en cartón, se imprimen las imágenes de los animales que nosotros queramos y también de los colores que nosotros queramos. Pero depende de la edad del niño, ¿no? Para aplicar ciertos colores animales que ellos puedan distinguir de manera más fácil. Es por eso que nosotros hemos elaborado este Simón Dice en Rayuela. Pero no se queda así. También tenemos otra sorpresita para que los niños puedan jugar, para que los niños puedan explorar y puedan divertirse, que es lo que queremos. Mientras vamos estimulando aquellas características que pueden aparecer en ese trastorno, si bien es cierto. Esas son las caretitas. Cabe destacar que esas caretitas van a estar ubicadas en frente de la foto. Es claro, la rayuela va de manera así en el piso y las caretitas van a estar encima, ¿no? Entonces, como dijimos que es un juego denominado Simón Dice, se va a tratar de que la docente o la mamita de familia le diga: bueno, Simón dice que pises el color amarillo, luego pises el pollito y emitas su sonido. Entonces el niño va a empezar por el color amarillo, luego pisa el pollito, va a decir, se va a poner la caretita y va a decir pío, pío, y luego termina el juego, ¿verdad? Termina esa actividad. Y ustedes se preguntarán, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo vamos a estimular eso en el niño? Y es que el niño va a controlar su impulsividad porque no se puede empezar el juego hasta que escuche la palabra Simón Dice. Y también va a mejorar su capacidad de atención porque tiene que estar muy atento a lo que la docente diga. Ajá, entonces, sí, la docente me dijo, pisa el color amarillo, luego pisa el pollito y emite su sonido. Yo voy, piso el color amarillo, piso el pollito y el sonido. ¿Cuál es el sonido del pollito? Se pone la caretita y dice, pío, pío.
y termina el juego. Entonces, ¿qué esperan ustedes para realizar esta actividad? Muy fácil, muy recomendable y de gran ayuda más que todo. Entonces, te invito a realizar esto. Y este ha sido el material didáctico para un niño con trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Además, claro, pueden ser aplicable para los otros niños. Reflexión. Gracias a esta materia puede comprender lo importante que son las funciones del cerebro y cómo esas influyen en nuestro diario vivir. Asimismo, nos permitió conocer acerca de la plasticidad cerebral y de los diferentes trastornos existentes que pueden aparecer en los niños y que podemos estar pendientes, además de todas aquellas características fundamentales que debemos conocer como futuras educadoras. Sin duda alguna, este segundo parcial abarcó temas de gran interés para nuestra carrera de docentes. Proyección. Mi proyección como futura profesional es poder aplicar todos los conocimientos necesarios para poder ejercer mi profesión de una excelente manera, para hacer así mi propio orgullo y poder hacer sentir orgullosa a mi familia. Tener siempre en cuenta las características esenciales que forman un docente e ir formándome día a día para estar al tanto de las nuevas metodologías y técnicas. Muchísimas gracias.